Muy bien. ¿Listo? Sí. Muy bien. Bueno, feliz noche, hermanos, hermanas, que nuestro buen Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos, gracias por estar acá, pues, atentos, pues, a la palabra del Señor y espero que esta lección, pues, les pueda ser de utilidad, pues. Voy a compartir la pantalla. Ok. Muy bien, como pueden ver allí, pues, el título es Los que rechazan el Evangelio de Jesucristo. ¿Ok? Está basado ya en eh, las instrucciones que Cristo le estaba dando a los 70 que iban a ser o que fueron enviados pues a predicar el evangelio y que iban a ir de ciudad en ciudad y en estos versículos Cristo hace una serie de revelaciones que nos permite implicar algunas cosas. Además de lo que nos está mostrando de que aquellos que rechazan el evangelio, en este caso el evangelio era que el reino se había acercado en la persona de Cristo y los apóstoles, los 70, inicialmente los 12 apóstoles y después los 70 tenían que predicar precisamente eso, haciendo grandes señales, milagros y prodigios que era básicamente manifestar el poder de Dios para que las personas pudiesen o recibiesen el mensaje. Entonces Jesús envió a 70 discípulos a predicar que el reino se había acercado en la persona de Jesús. Dentro de esa predicación también había la exhortación a arrepentirse y que sanaran a muchas personas para confirmar el evangelio que anunciaban. Al final de las instrucciones a los 70 discípulos, Jesús implica en sus palabras, hermanos, que habría diferentes niveles de castigo o tormentos que sufrirían los que rechazan el Evangelio. ¿Ok? No hay mucho que profundizar en esto, pero la palabra de Cristo nos hace ver que habrá diferentes grados de tormento, como también en otras partes, que no es el tema de hoy, pues nos hace ver que también habrá como diferentes grados de recompensa. Y también les revela a sus discípulos que rechazarles a ellos y a su mensaje era rechazar a Jesús. Y rechazando a Jesús, finalmente se estaban rechazando al Padre. Lo cual es una regla que nos sirve para diferenciar quiénes son de Dios y quiénes no, hermano. Yo siempre le explico a mis hermanos en la fe que es muy fácil identificar a los falsos maestros. Es muy fácil identificar a los falsos profetas. Es muy fácil identificar a aquellos que vienen disfrazados de ovejas o de corderos, pero son los rapaces. Y básicamente el problema está Oye, en que sus obras, sus enseñanzas, hacen que ellos no puedan disimular pues lo que creen y lo que están practicando pues. ¿Ok? Entonces es una regla muy sencilla que da Cristo acá pues. Entonces, para aprender a diferenciar quiénes están en la verdad y quiénes siguen el error, quiénes tienen una fe verdadera fundada en la verdad de Dios, en la palabra, y quienes tienen una fe trastornada. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque esta es una regla muy sencilla, pues, que no tiene mucha complicación, aunque a veces nos cuesta poder aceptarla fácilmente. Entonces, Jesús, aunque estaba bajo la ley de Moisés todavía, porque él no había muerto en la cruz del Calvario, estaba estableciendo las bases del reino, pues los fundamentos, sus enseñanzas, las instrucciones para el reino futuro que vendría más adelante. ¿Ok? Por eso los apóstoles fueron testigos de Cristo y los apóstoles revelaron, enseñaron y predicaron lo que escucharon de Cristo, pero también lo que el Espíritu Santo les reveló para decir. Entonces, estas instrucciones también aplica para nosotros, pues los cristianos en todos los tiempos. Entonces, dice los versículos, empezando en el 10, dice que ya era parte de lo que él les había dicho, lo analizamos la semana pasada, dice, más en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo por sus calles, decid,
aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ellos tenían que anunciar, aunque lo rechazaran, y no iban a hacer milagros ni señales porque no se lo permitían, pues porque lo rechazaban directamente a ellos y estaban rechazando a Cristo. El 12 dice, y os digo que en aquel día, dice, será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Entonces dice, hay de las ciudades impenitentes, hay de ti Corazín, hay de ti Bexaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Entonces, por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. ¿Ok? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que dice Cristo, aquí en el 12 dice, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo. Está hablando de un castigo más fuerte para las ciudades que vieron el tiempo del Mesías, que vieron a Cristo haciendo todos esos milagros, a los discípulos de Cristo, y lo rechazaron, que para Sodoma, que fue una ciudad que no tuvo ninguna oportunidad, o sea, ellos estaban pervertidos, estaban descarriados, y llegó y vino Dios y sencillamente envió fuego y azufre y los destruyó, pues no hubo ninguna oportunidad de arrepentimiento. Entonces, los grados de castigo son reflejados e insinuados en las expresiones siguientes. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma. Y ahí mismo más adelante dice, y en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Entonces, el veredicto de Jesucristo en el día del juicio final, aunque lo englobemos finalmente en dos destinos, como sabemos, dos puertas, dos caminos, dos destinos finales, recompensa y vida eterna o castigo y condenación eterna. Sin embargo, lo que nos está mostrando es que dentro de esa condenación eterna, por las palabras de Jesús, pareciera que en cada caso hay diferentes grados de castigo. Y como dije anteriormente, en otras partes nos enseña que habrá diferentes grados de recompensa. Entonces, en el contexto que estamos estudiando, el castigo será menos tolerable. La palabra tolerable significa soportable, será menos soportable para las ciudades que rechazaran el mensaje de Cristo y a sus discípulos, porque esto implica que al rechazar a sus discípulos estaban rechazando a Cristo directamente. ¿Ok? Entonces, en aquel entonces, las personas rechazaban a los enviados de Cristo y también estaban rechazando al Señor. Y esto conlleva la consecuencia, el resultado final de que estaban rechazando al mismo Dios, que tanto ellos decían amar. Pues entonces, rechazar a los discípulos de Cristo es rechazar a Cristo. Y rechazar a Cristo es rechazar al mismo Dios. Entonces, en Lucas 10:16, termina Jesús diciendo, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. O sea, es una regla muy sencilla. Por eso debemos nosotros entender que aunque en nuestro corazón, en nuestra mente, uno desea que todos nos salvemos, todos los cristianos, sin embargo, y a veces las personas del mundo, lo que debemos entender es que todo va a depender de la obediencia a la palabra de Cristo, a la palabra de Dios. Entonces, en esta historia que estamos viendo, que está relatando Lucas, debemos entender que Cristo se movió, pues, y vivió gran parte de su vida, de su niñez en Galilea, pues. Galilea era una enorme región, pues, pero en esa región habían ciudades como Carpenaum, Corazín, eh, eh, ciudades que tenían cierto tamaño, cierta importancia, y él las conocía, pues, porque es como nosotros en nuestros países, pues. Hemos crecido en nuestros países y conocemos a nuestros países
amamos a nuestros países, estamos adecuados a las costumbres, las tradiciones de nuestros países, pues. Entonces Jesús conocía esta zona porque él vivió 30 años en ese entorno. Cuando él empezó su ministerio, pues su ministerio se enfocó más en toda esa zona de Galilea y todo eso que en el mismo Jerusalén. ¿Por qué en el mismo Jerusalén? Porque en Jerusalén tuvo mayor oposición y en muchos casos él salía de Jerusalén porque su tiempo no había llegado. No era el tiempo todavía de la crucifixión. Entonces él enseñaba, a veces enfrentaba a las principales autoridades, pero después se iba y seguía trabajando, enseñando y haciendo muchos milagros y sanando a muchas personas este, en, eh, en Galilea, en la ciudad de Galilea, pues. Jesús vivió casi toda su vida en la región de Galilea, su niñez, su juventud, creció cerca de ella y llegó a amarla. Luego en su ministerio en la ciudad de Galilea fue donde hizo gran cantidad de milagros y señales. Ciudades como Capernaum, Nazaret, Corazín, Betsaida, habían visto muchos, pero muchísimos milagros, señales y prodigios de parte de Cristo. ¿Y esto qué son los milagros? Pues, y señales y prodigios, era la manifestación del poder de Dios por medio de Jesús. ¿Y qué implicaba ese poder, esa manifestación del poder de Dios? Que Dios estaba con Cristo, que Dios estaba con ese hombre que estaba anunciando el reino y que estaba mostrando quién era. En Mateo 4, del 23 al 25, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Cápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán, pues. O sea, cuando se iban haciendo todos esos milagros, no es que ellos andaban solos, mucha gente les seguía, porque la gente quería los beneficios de los milagros, de los alimentos, de echar fuera demonios, de las cosas maravillosas que Cristo estaba haciendo dentro del pueblo. Entonces, aunque los evangelios hablan del ministerio de Cristo y de su gran obra para salvar a los hombres, especialmente a las ovejas perdidas de Israel, sin embargo, la palabra nos muestra que él hizo tantos milagros y tantas señales que no se pueden registrar. No había manera de registrarla en la palabra de Dios. Imagínense los miles de personas que sanó, personas que echó fuera demonios, personas que les ayudó de una manera u otra. No podían reflejarlos todos al mismo tiempo, pues. Por eso decía que él iba haciendo milagros y iba sanando a todo el mundo, porque no podía enfocarse en dar un ejemplo o ir relatando los diferentes ejemplos o los diferentes milagros que Cristo hizo. Por eso en Juan 20 del 30 al 31 dice lo siguiente, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Porque si se hubiesen escrito todas esas obras que Cristo hizo, pues no habría suficiente libro ni cabrían en el mundo como la hipérbole que se usó para describir la cantidad de milagros que hizo Cristo. La ciudad de Corazín solo se menciona aquí en Mateo 11:21, ¿ok? Que es un versículo paralelo. No obstante, por las palabras de Jesús, lo que él implica es que en Corazín se hicieron muchos milagros, hubo muchas señales. Hoy en día no se conoce la ubicación exacta de Corazín, pues, ¿ok? Pero estaba en Galilea, pues. Las ciudades de Bethsaida y Capernaum estaban cercanas una de las otras, pues esas sí eran conocidas, pues de alguna manera u otra. ¿Ok? Lucas 10:12 entonces dice, y os digo que en aquel día, analizando ya los versículos, será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Hay de las ciudades impenitentes. O sea,
básicamente está haciendo una comparación. Sodoma era una ciudad y Gomorra eran ciudades que estaban extremadamente pervertidas. De ahí viene la palabra sodomitas, pues, que tiene que ver con el homosexualismo, ¿ok? Y eran tan pervertidas que Dios las destruyó. Pero fíjense que Cristo está diciendo que si se hubiesen hecho los milagros y las señales que se estaban viendo Capernaum, Besaida, Corazín, ahí se hubiesen arrepentido de hacía mucho tiempo. Entonces, los discípulos debían anunciar el evangelio en todas las ciudades donde se les había enviado. Sin embargo, aquellas que le rechazaran, porque fueron rechazados en muchas de ellas, ellos sencillamente no debían insistir, sino sacudirse el polvo de los pies, en señal de desaprobación y en señal de que la responsabilidad recaía sobre la cabeza de cada uno de los que vivían en esa ciudad. ¿Ok? Entonces, ellos tenían que sencillamente, bueno, decirle, me sacudo el polvo de mis pies y les anuncio que el reino de los cielos se ha acercado. Pues listo, y se iban. No tenían por qué seguir insistiendo, por qué seguir luchando. Cristo le dice que no. Pues. Y esta expresión de sacudirse los pies, el polvo de los pies era una expresión donde se le estaba diciendo, se le estaba enviando un mensaje este, por medio de los gestos. Y era que, mira, ya que ustedes no se consideran dignos o ustedes nos están rechazando, pues sencillamente nos quitamos toda responsabilidad de encima. Pues. No queremos tener ni el polvo que hay en sus ciudades, lo queremos tener en nuestros pies pues, o debajo de nuestras sandalias, mejor dicho. Entonces, Cristo dice que el castigo para Sodoma va a ser más tolerable que para aquella ciudad que rechazó a los discípulos de Cristo. Génesis 19, 24 al 25, vemos el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Fíjense que ellos no vieron milagros, ellos no vieron señales. A ellos nadie les fue a anunciar para que se arrepintieran. Sencillamente Dios los castigó porque estaban extremadamente pervertidos. Pero Cristo dice, y esto es algo importante de estos versículos, hermanos, que lo tomen en cuenta, que estos versículos prueban la omnisciencia de Cristo. ¿Y por qué prueban la omnisciencia de Cristo? Porque Cristo conoce los corazones de todos los hombres. Y Él está diciendo que si esas señales hubiesen hecho en Sodoma y Gomorra o en Sodoma, hace tiempo que se hubiesen arrepentido, pues porque él conocía el corazón de estos hombres, a pesar de que eran extremadamente perversos, si ellos hubiesen visto esas señales, Cristo dice que se hubiesen arrepentido. ¿Ok? Entonces, no fueron solamente Sodoma y Gomorra, también la palabra nos dice que hubo otras ciudades que fueron destruidas porque todas tenían la misma contaminación, pues. Cayó fuego y azufre del cielo y murieron todos, pues la ciudad fue reducida a nada, pues, porque usaban sus cuerpos contra la natura, eran violadores, eran homosexuales, eran pervertidos, eran ociosos. En Génesis 13:13 dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová, y no en poca manera, dice, en gran manera. Pues. Pero Cristo dice que estos hombres se hubiesen arrepentido si hubiesen visto la señal y los prodigios que hacía él y que hacían sus discípulos. En Génesis 18:20 dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Pues. Realmente era una ciudad llena de muchas personas malvadas, pues, muchas, y Dios los destruyó a todos. El único que salvó fue Lot, y por Lot sacaron a su esposa y sacaron a sus hijas, pero la esposa pues no siguió las instrucciones de Dios y se convirtió en una estatua de arena. En Jeremías 49:18 dice, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, y dice, y de ciudades vecinas, o sea, no fue solamente Sodoma y Gomorra, sino que la contaminación que tenían estas dos grandes ciudades habían afectado a otras ciudades vecinas. Dice Jehová, así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre.
Entonces Cristo dice que más tolerables es el castigo, o sea, más soportable. La versión moderna dice será más llevadera la condena de Sodoma. O sea, no es que Sodoma se va a salvar, porque ellos perecieron en perdición, pues, por sus malas obras. Pero dice que el tormento, el castigo sería más llevadero, más soportable para esta ciudad de Sodoma que para aquellas ciudades que habían rechazado el tiempo del Mesías, que habían despreciado a Cristo y su mensaje, que habían despreciado a Dios y su mensaje. La Biblia latinoamericana dice Sodoma será tratada con menor rigor. Y lo que estamos hablando es de grados de castigo. ¿Cómo va a ser? La palabra no lo revela. ¿Qué podríamos nosotros deducir de aquí? Además de eso, no podemos deducir más nada, sino que estamos viendo que van a haber castigos que son más soportables. No es que son buenos, ni que son agradables, ni que la persona va a estar feliz, sino que sencillamente van a sufrir, pero va a ser más soportable para que aquellos que rechazaron al Mesías, ¿ok? Que rechazaron a Cristo y a sus discípulos. Vemos en Mateo 10:15, en las palabras de Cristo a sus apóstoles, dice, de cierto os digo que en el día del juicio, ¿ok? Y está hablando de aquel día y del día del juicio, está hablando básicamente del tiempo en que Cristo venga a, a rendir cuentas por las obras de todos los hombres. Dice, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Entonces, la causa de que el castigo fuese más severo sobre estas ciudades es porque Sodoma y Gomorra no tuvieron oportunidad de ver el poder de Dios en los milagros de los discípulos del Señor, ni en el Señor mismo. Ellos no vivieron este tiempo de bonanza espiritual, de gracia maravillosa que vivió el pueblo de Israel. Y vemos que el pueblo de Israel era más duro de corazón, por lo que dice Cristo, que estos mismos sodomitas, pues, o estas mismas ciudades de Sodoma y Gomorra. El poder que ellos lograron ver fue cuando les cayó fuego y azufre del cielo. Entonces, las ciudades impenitentes estaban rechazando la oportunidad que Dios les daba de que se salvaran, pues. Impenitentes, hermanos, significa que se obstinan en seguir en el pecado, se obstinan en seguir haciendo lo malo, se obstinan en rechazar a Jesús y el mensaje del Evangelio. Eso es lo que se llama, eso es lo que significa impenitentes. Cuando una persona o una ciudad persiste en hacer lo malo, aún a sabiendas de que no deberían hacerlo. ¿Mm? Entonces, estas ciudades de Galilea no practicaban el homosexualismo como Sodoma y Gomorra, pero estaban rechazando al Salvador del mundo. Aquel que Dios había planificado antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, que viniese a dar su vida para salvar a los hombres del pecado y de la potestad de Satanás. Y ellos estaban rechazando ese maravilloso tiempo de gracia, del favor divino que había llegado por medio del Salvador del mundo. Sigue diciendo, perdón, Lucas 10 del 13 al 14. Entonces Cristo dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Y dice, y entonces lo compara con otras ciudades. Estas ciudades no fueron destruidas por el homosexualismo, sino recibieron castigos de parte de Dios por la perversión que tenía entre ellos, la idolatría y otras cosas que hacían. Entonces lo compara con Tiro y Sidón. Y dice que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, fíjense, vuelve otra vez Cristo a decir, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. O sea, Cristo conoce el corazón de las personas, tanto del pasado, hermanos, como del futuro y del presente. Cristo aquí en su omnisciencia está mirando hacia atrás y está diciendo, si estas personas hubiesen visto este tiempo de gracia, se hubiesen arrepentido en silicio y ceniza. Entonces el 14 dice, por tanto, en el juicio será más tolerable otra vez, soportable el castigo para Tirón y Sidón que para vosotras. ¿Ok? Estas ciudades habían visto señales y milagros de Jesús.
de sus discípulos, pero rechazaron al Hijo de Dios, no creyeron en Jesús ni se arrepintieron de sus malas obras. Y la palabra milagro lo que significa es poder, hermanos. Un milagro era el poder de Dios manifestado, mostrado por medio de ir contra la ley natural, porque alguien que había sido paralítico de nacimiento, que tenían todas las piernas ya, ya no le funcionaban, esas piernas no podían ser rehabilitadas y que de repente, porque se decían unas palabras, esa persona se levantaba sobre sus piernas, sobre sus pies, empezaba a caminar. Eso era algo que iba contra la ley natural, pero era el poder de Dios manifestándose. Y todos los hombres tenían que haber visto que ese poder venía era de Dios. Al ver que el poder venía de Dios, ellos debieron haber aceptado a Cristo, haber aceptado sus palabras y haberse arrepentido de sus malas obras. Entonces, Mateo nos muestra que ellos no quisieron arrepentirse, a diferencia de Sodoma y Gomorra, que no tuvieron ninguna oportunidad. Jesús les increpa, les reprocha, les señala y les denuncia. En Mateo 11, del 20 a 21 dice, entonces comenzó a reconvenir, o sea, a increpar, a reprochar a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubiesen arrepentido en silicio y en ceniza. Y esta expresión hay, hermanos, que está acá, es usada generalmente para expresar el castigo eminente y severo de parte de Dios. Cuando dice ay, los tres hay de Apocalipsis, los hay que hay siete hay, si mal no recuerdo, en el libro de Isaías, y tiene que ver con el castigo inminente de Dios, ¿ok? Con el castigo severo de Dios por su iniquidad, sobre los que no se vuelven de sus malos caminos. Pero en este caso, hermano, es posible que Jesús se estuviese lamentando de estas ciudades que él conoció desde su niñez, desde su juventud y rechazaron el mensaje de Dios. Porque lo que nos muestra es que se hicieron muchos milagros en estas ciudades. Jesús les prestó gran atención a estas ciudades y quiso ayudarles. Y sin embargo no quisieron arrepentirse. Tiro y Sidón fueron ciudades muy antiguas, ¿ok? Muy antiguas, hermano. Sidón tal vez era la más antigua de las dos, porque se dice que fue fundada por el hijo de Canaán, hijo de Noé, pues, Sidón. Eran grandes ciudades llenas de comercio, con, con, a las orillas del mar de Galilea. Eran ciudades, podríamos decir, cosmopolitas, ciudades que para aquella época tenían un auge, pues. Es como hoy en día, pues uno va y empieza a pensar en Beijing, en Nueva York, son ciudades que las personas quieren visitar porque son ciudades modernas, centro de la moda, centro de gastronomía. Entonces todo el que tiene dinero quiere ir allá, pues. Entonces estas ciudades en su tiempo fueron ciudades que despuntaban, pues, que eran como el caso de Roma también, que dice que se vestía, pues, como una reina, pues. Entonces, estas ciudades eran realmente ciudades importantes que existieron muchos años antes de que Cristo viniese a la tierra. Pero él está diciendo que si se hubiese la gente que había vivido en Tiro y en Sidón hubiesen visto esos milagros hace tiempo, se hubiesen sentado en silicio y ceniza arrepentidas. En Isaías 23, del 1 al 5, y vemos cómo Dios tenía realmente eh, advertencias, profecías del castigo que iba a enviar sobre estas ciudades. Dice profecía sobre Tiro, aullad naves de Tarsis, porque destruida es Tiro hasta no quedar casa ni a dónde entrar. Desde la tierra de Quitín les he revelado. Callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando al mar te abastecían. Sus provisiones procedían de las sementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo, de las mies del río. Fue también emporio de las naciones, Tiro, pues.
Avergüénzate, Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar habló diciendo, nunca estuve de parto, ni de a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes. Cuando llegue la noticia a Egipto, tendrán dolor de las nuevas de Tiro, porque Dios iba a destruir a Tiro, iba a destruir a Sidón. En Ezequiel vemos también, en Ezequiel 26, 1 al 4, dice, aconteció en el 11º año, en el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, por cuanto de Tiro contra Jerusalén, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, o sea, Tiro se burlaba en el Ezequiel, ya Jerusalén había sido destruida, estaba ya por ser reconstruida, el pueblo estaba cautivo, estaba en una lamentable condición de destrucción por causa de sus propias iniquidades. Y Tiro se burlaba de Jerusalén. Ea, bien quebrantada está la que era puerta de las naciones, dice Tiro. A mí se volvió y yo seré llena y ella desierta. Pues se estaba burlando de Dios, del pueblo de Israel y de los que vivían en Jerusalén. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas, y demolerán los muros de Tiro y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo y la dejaré como una peña lisa, sin nada. Pero es interesante que Cristo está diciendo que si estas ciudades a las cuales Dios castigó y destruyó, si hubiesen visto las señales que Cristo hizo y que los apóstoles hicieron, que sus discípulos hicieron, se hubiesen arrepentido en silicio y ceniza. Estas ciudades se convirtieron en enemigas de Israel cuando Israel cayó en desgracia por causa de sus pecados, de sus transgresiones. Judá, pues Jerusalén. Dios también las castigó a ellas severamente. Pero Cristo está diciendo que el castigo sobre estas ciudades perversas sería más tolerable, más soportable que para las ciudades donde Jesús había hecho gran cantidad de milagros y no quisieron recibir a Jesús. Como comenté, pues Jesús en su omnisciencia, conociendo los corazones de todos los hombres, tanto del pasado, del presente y del futuro, revela que si se hubiesen hecho estas señales en estas ciudades, se hubiesen arrepentido. Estos son versículos que nos muestran la deidad de Jesús, su omnisciencia. El silicio y la ceniza eran usados para mostrar luto, hermano. También tristeza, sufrimiento, arrepentimiento también. Y generalmente eran usados para mostrar su arrepentimiento delante de Dios. ¿Qué era el silicio? El silicio era una tela dura, áspera, hecha de pelo de camello y de cabra, muchas veces. Podía ser de ambos. Generalmente eran para hacer tiendas, pero cuando estaban en una situación de luto, de tristeza, de ruina, de arrepentimiento y dolor, porque Dios los había castigado, ellos se vestían con este tipo de tela. La usaban pegada a la piel, o sea, era una tela áspera y no se ponían nada debajo, sino que era usada en la piel y después se ponían una ropa normal para taparse encima. Pero eso provocaba un roce que causaba dolor, que causaba molestia. ¿Y ellos por qué hacían esto? Para mostrar delante de Dios su arrepentimiento o para mostrar su dolor o su luto ante una situación mala. Eh, y eso era la manera como ellos actuaban. Pues. Vemos el ejemplo de Jonás, pues. Dice en Jonás 3, 5, 8, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. Fíjense que este ejemplo de Nínive nos muestra lo que Cristo está hablando de lo que hubiese pasado en Tiro y en Sidón y en Sodoma y Gomorra. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Entonces, el silicio era una muestra de arrepentimiento que ellos hacían en aquellos tiempos delante de Dios. Las cenizas eran
tenían el propósito de esparcirlas sobre sus cabezas para mostrar su aprobio, porque prácticamente era como, en vez de estar ungidos, con su cabeza llena de aceite, bien peinaditos, bien arreglados, bien bonitos, pues lo que mostraban era que estaban en una condición de dolor que querían mostrarlo físicamente a través del silicio y también de la ceniza en sus cabezas. Cuando no tenían ceniza, pues se rociaban polvo sobre la cabeza. Esta era la manera como ellos mostraban su arrepentimiento. ¿Ok? Entonces ellos escucharon el mensaje de Jonás y se arrepintieron. Jesús establece el día en que va a ser el castigo, en que Él dará el castigo a cada uno. Pues no se sabe qué el día, pero sí ya es anunciado que habrá un día pues, en que va a pasar eso. En 2 Corintios 5 dice, 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o malo. Pues. Romanos 2 del 5 al 8 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Está hablando a los judíos, pero también un mensaje para cristianos, para que tengamos cuidado, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Ok? Entonces, vida eterna a quienes, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y precisamente estas ciudades de Corazín, de Bethsaida, Capernaum, eran ciudades que no querían obedecer a la verdad, no querían creer en Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿qué está haciendo acá Cristo? Les está anunciando el castigo inminente que vendría sobre esta ciudad. Y les está diciendo, porque ellos entendían, ellos conocían la historia de Tiro, ellos conocían la historia de Sodoma y Gomorra, ellos conocían la historia de Sidón. Y les está diciendo, mira, esas ciudades que ustedes tienen en los profetas y que tienen en Génesis, que fueron destruidas por sus maldades por causa de Dios, esas ciudades si hubiesen visto las cosas que ustedes están viendo, se hubiesen arrepentido. Por eso el castigo sobre ellos será más tolerable, será más soportable. Pero ustedes que están viendo esta este poder de Dios manifestado por los milagros, la señal y los prodigios, no quieren creer, rechazan la verdad. Pues. Sigue diciendo Lucas en el 10:15 y se mete habla de Capernaum, una gran ciudad en aquel entonces. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Capernaum era una ciudad próspera en el tiempo de Jesús, llena de comercio, de muchas personas. Estuvo en una gran posición en la región del Mar de Galilea, como toda ciudad cosmopolita, llena de comercio, de mucha actividad, de moda, de gran actividad social para aquel entonces. Y este tipo de ciudades vienen a ser la gran atracción para las personas porque allí ven algo que no se ven en los pueblos más pequeños, en las ciudades más pequeñas, que todo es más tranquilo, como que todo se quedó en el tiempo muchas veces. Entonces, muchos la aman, la engrandecen y quieren estar allí, pues. Y ese era el caso de Capernaum. Entonces, cuando él dice, hasta los cielos eres levantado, o sea, la visión positiva que tenían las personas de esta ciudad, pues la valoración que le daban como las grandes ciudades del mundo, que todo el mundo quiere estar ahí, todo el mundo las quiere visitar. Cuando las personas salen de vacaciones no se van a visitar pueblitos pequeños que nadie conoce, se van a las grandes ciudades, pues, porque es la atracción que existe. Pues. Entonces, Capernaum en aquel tiempo era muy valorada por la sociedad judía, pues. Pero les está diciendo, aunque te levanten hasta el cielo, o sea, es una hipérbole, es una exageración para representar y acentuar lo que va a decir a continuación. Dice, hasta el Hades serás abatida. O sea, los habitantes de esta ciudad, como la ciudad misma y toda esta zona de Judea, de Galilea, llegaría el tiempo en que desaparecerían. Sufrió la ira de Jesús en el año 70 cuando todos ellos rechazaron Jerusalén y toda esta ciudad rechazaron al Mesías, él había profetizado que los castigaría a mano del ejército romano.
El ejército romano fue enviado por Cristo, hermano. Fue enviado por Dios para destruir y castigar a este pueblo que lo había rechazado. Y de ahí, desde la muerte de Cristo para acá, el pueblo de Israel dejó de ser el pueblo de Dios. Pero también finalmente sus habitantes que no se arrepintieron sufrirían la ira divina e irían al Hades, a la morada de los muertos, específicamente al lugar de tormento. Entonces, ¿qué hay aquí? Una comparación. Los cielos es la parte más alta, pues, y el Hades era considerado como el lugar de los muertos o la tumba, como la parte más profunda o más baja de la tierra en aquel entonces, pero sin embargo también se tenía conocimiento y se sabía que el Hades es la morada de los muertos. Entonces, ellos iban a ser derribados por la destrucción del Imperio Romano, pero también sus habitantes irían a parar al Hades, pero a un lugar que no era agradable, al lugar de tormento. Todos los que murieran sin obedecer al Señor, sin creer en él. Entonces ellos llegarían a estar en un estado de vergüenza, después de ser exaltados, después de ellos estar dichosos porque vivían en una ciudad moderna o tal vez próspera, pues llegarían a estar en un gran oprobio, una gran vergüenza. Entonces, esto nos enseña, hermanos, que entre más conocimiento se tenga, entre más bendiciones Dios derrame en nuestra vida, más responsabilidad tenemos nosotros delante de Dios. A ellos se les llevó la palabra del Señor. A ellos se les mostró los milagros del Señor. Cristo estuvo haciendo grandes milagros entre ellos. Los discípulos de Cristo también. Y vemos que ellos van a recibir un castigo menos tolerable, menos soportable que aquellos que murieron en ignorancia, como Sodoma y Gomorra, y como otras ciudades que no, que fueron destruidas por Dios. Entonces, lo que nos muestra es que el conocimiento implica responsabilidad. Y entre más conocimientos tengamos, más exigente va a ser Dios con nosotros. ¿Ok? Porque no somos ignorantes como lo fue Sodoma y Gomorra. Y estas ciudades no fueron ignorantes porque Cristo estuvo entre ellos predicándoles y haciendo grandes señales. Lucas 12, del 46 al 48 dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Está hablando del siervo infiel. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, que somos nosotros, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Ok? Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Entonces aquí vemos otra vez grados de castigo. Muchos recibirán muchos azotes y otros recibirán menos azotes. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. ¿Qué es lo que se nos ha dado? La palabra de Dios, conocimiento, el tiempo de la gracia, conocer del buen tiempo de Dios. En el caso de aquel tiempo vieron los milagros, las señales, los prodigios que se hacían y se rechaza el favor de Dios. ¿Ok? Entonces, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá, pues. Entonces, para nosotros los cristianos, esta es una regla que nosotros debemos tener cuidado, hermano, porque entre más conocimiento tengamos, más Dios nos va a exigir. Y ya por último, Lucas 10:16 dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y al que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Esta es una regla muy bonita, hermano. A mí me encanta esta regla, como también lo que dice Cristo en Juan 14, sobre los que guardan sus mandamientos y los que no lo guardan, ¿verdad? Y también lo que dice Juan en su primera epístola sobre los que oyen y los que no oyen, lo que es el espíritu de error y el espíritu de verdad, pues. Y son reglas muy sencillas, pues. Y es claro, pues, el que a vosotros oye, ¿a quién? A los discípulos de Cristo. Estaba Cristo hablándole a los 70, pero también tenía que ver con sus apóstoles. Tenía que ver con el tiempo después cuando Cristo se fuera y estuvieran sus apóstoles. Y tiene que ver con el tiempo después que los apóstoles murieran y se escribiera la palabra completa. El que escucha la palabra, el mensaje de los discípulos del Señor, está escuchando a Cristo. Y el que
desecha al discípulo de Cristo que le está explicando el Evangelio, dice que a Cristo también lo desecha. Y aquel que desecha a Cristo, como dice Cristo, el que me desecha a mí, desecha también al que me envió. Entonces, es una regla muy sencilla. El que oye a su discípulo, a sus apóstoles, oye, le presta atención al mismo Cristo. El que desecha a sus discípulos y a sus apóstoles, desecha a Cristo, pues. El que desecha a Cristo, desecha al Padre. El que oye a Jesús por medio de su palabra, oye al Padre también. Entonces, el oír en la palabra no es un solo acto de oír un sonido o unas palabras. Sí, ya te escuché, le dicen a veces los niños cuando estaban pequeños a los padres, sí, ya te escuché, ya lo dijiste, pero no hacen caso. Ese no es el oír de la palabra del Señor. El oír de la palabra del Señor tiene como implicación prestar atención, creer lo que se le está diciendo y ejecutarlo, obedecerlo. Entonces, el verbo oír es usado muchas veces en la palabra. En la Reina de Valera aparece más de 600 veces y está relacionado con obedecer a Dios, con temer a Dios. El verbo oír en el antiguo pacto y también en el nuevo es más completo que el que usamos en el español. Cuando se le pedía a alguien que oyera, se le estaba diciendo que prestara atención y que obedeciera. ¿Ok? Deuteronomio 4.1 dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. ¿Y qué estaba diciendo Dios o qué está diciendo Moisés acá? Oye los estatutos y decretos que yo os enseño. ¿Y qué era? Presten atención para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Isaías 55.3 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, pues. Fíjense que el oír implica acercarse a Dios, buscar a Dios. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. ¿Ok? Cristo también exige que se le escuche, hermano. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tenemos la parábola de los dos cimientos. Cristo dice, el que viene a mí y oye mis palabras, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero el que viene a mí y oye mis palabras y no las hace, pues lo compara a un hombre insensato, un hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena. Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Esto es primera de Juan 8, Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oí vosotros, porque no sois de Dios. Fíjense cómo se identifica quiénes son los de Dios y quiénes no son de Dios. Los que oyen, y ya escuchamos qué significa oír, los que prestan atención y obedecen la palabra del Señor. ¿Ok? El que es de Dios, las palabras de Dios oyen y también las hace. Por esto no la oí vosotros, porque no sois de Dios. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué dijo Cristo aquí en Lucas 10:16? El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Para concluir, hermanos, Jesús nos revela que habrá diferentes grados de castigo, o unos más tolerables o soportables que otros. Como siervos del Señor, con conocimiento, evitemos deshonrar a Dios, con la práctica del pecado, con desechar su palabra. Es claro que el castigo será mayor para el siervo que tuvo por inmunda la sangre de Cristo y menospreció el sacrificio del Señor. Los que rechazan el mensaje de Cristo y su palabra no son de Dios y ellos recibirán mayor condenación que incluso estas ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque escucharon, vieron, aprendieron ahora, hoy en día, por medio de la palabra, de esta gran bendición, de este tiempo de gracia, de favor divino, y no se arrepienten para salvarse. Quienes nos escuchen y creen y obedezcan son de Dios. ¿Nos escuchen qué? No lo que nosotros querramos decir, sino el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios. ¿Okay? Quienes nos rechazan, rechazan el mensaje de Cristo. Y dice la palabra que no son de Dios. Esto aplica para las religiones que creen en Cristo, en Dios, pero no creen todo el mensaje de los apóstoles o de Cristo por medio de ellos. Rechazan parte de la palabra y las malinterpretan. ¿Ok? Nos dice primera de Juan 4:6, otra vez Juan dice, nosotros somos de Dios, dice él. El que conoce a Dios, ¿qué dice Juan? Nos oye a nosotros. El que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error.
Muy bien, hermanos, espero que esta enseñanza pues les pueda ser de utilidad, que nuestro buen Dios les bendiga, les ayude, que sigamos perseverando y creciendo pues, y que seamos responsables con ese conocimiento, con esa bendición, con ese favor inmerecido que Dios nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Muchas gracias por estar acá, hermanos, y gracias al hermano Manuel por la invitación. Que Dios les bendiga.